Bueno, estamos acá con nuestra amiga Mabel Remón. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Qué tal, Fena? Tanto ¿Cómo tiempo que no nos estás? veíamos. Es Bien. cierto. Ella es la directora de Adajuz. Me gustaría que nos recuerdes a todos qué es Adajuz, qué significa la sigla y qué es lo que hace Adajuz. Adajuz es un programa que depende de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de Nación. Y lo que hace es asistir a la justicia en las intervenciones en las que están involucradas personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, para equiparar las oportunidades. Algo bastante novedoso que se implementó en los últimos años. Así es. Porque antes esto no existía. No. Bueno, básicamente me gustaría que charláramos sobre cuáles son las herramientas que tiene Adajuz y a las que las personas con discapacidad o sus familiares pueden acudir en casos extremadamente delicados. No estoy usando la palabra correcta, son indignantes algunos casos, indignantes, como el caso de los curas de Mendoza. Se lo voy a refrescar a la gente, si me permitís. Sí, cómo no. Antes de que empecemos la charla. En Mendoza, en un instituto que se llama Instituto Antonio Prógolo, en Luján de Cuyo. En este instituto, a este instituto acudían chicos de entre 3 y 15 años, sordos. Los curas que allí estaban, los padres se los entregaban a ellos para que los educaran, para que pasaran el día, entre otras aberraciones, además de abusar de más de, creo que están empezando a registrarse casi más de 30 casos. 30 casos. Entre otras aberraciones, no los dejaban emplear lengua de señas. Les prohibían emplear lengua de señas para que no pudieran comunicar nada de lo que estaba pasando. Escuchá bien, en algunos casos, y esto está en todos los medios, en algunos casos los curas los llevaban a un lugarcito que le llamaban casita de Dios y los obligaban a tener relaciones entre ellos mientras los curas miraban, o a tener relaciones con los curas mientras otros miraban, chicos de entre 3 y 15 años, entre 3 y 15 años, escuchá. Los curas son el sacerdote Nicolás Corradi, de 82 años, que ahora está en prisión domiciliaria, y que tuvo el mismo problema en Verona. Es decir, lo sacaron de Verona, de Italia, por abusar de menores, y lo mandaron acá, a que abusara de menores acá. El otro se llama Horacio Corbacho, de 55 años, que tiene unos testimonios. Si te tomás un segundito y te pones a mirar este caso, fíjate el testimonio de esta bestia que camina por el mundo en nombre de Dios. Este tipo que camina por el mundo en nombre de Dios, las cosas que dice. Y después está José Luis Ojeda, que era una especie de cadete que tenían ahí, que era un cómplice de ellos. ¿Estoy diciendo bien? Sí. Con respecto a este caso, Mabel, exactamente, ¿con qué te encontraste? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo Adajuz? Adajuz interviene a instancias de la solicitud de la Fiscalía para poder aportar los profesionales adecuados para este tipo de discapacidad. Cuando me refiero a profesionales adecuados, no está el sistema en general del ámbito de la justicia preparado para intervenir ante personas con discapacidad. No había el hábito anteriormente a la convención. ¿Y qué pasaba, por ejemplo? ¿Se quedaban sin...? No, por ejemplo, se utiliza en el caso de personas sordas un intérprete para intermediar entre el psiquiatra y el paciente, entre el psicólogo y la persona, y eso no es lo correcto, porque las evaluaciones no son efectivas en esos casos. Dan resultados erróneos. No tiene que ver con la lengua de señas, tiene que ver con la discapacidad. La discapacidad, en este caso, la auditiva, también había personas con discapacidad auditiva adultas que conocían estos hechos, sin embargo, no los denunciaban. O sea que no tiene que ver tampoco con la lengua de señas, sino con el permiso social que se da para poder denunciar a un tercero. Este temor ante yo tengo discapacidad, no sé, no me puedo comunicar bien, necesito intérprete o no, o leo y escribo más o menos, tengo un exiguo castellano, me van a hacer cualquier cosa. Estos temores hacen que ellos acallen y no intervengan. En nuestro equipo interdisciplinario hay psicólogos especialistas en discapacidad, psicóloga especialista en violencia y abuso a niños con discapacidad intelectual y niños con discapacidad auditiva. Es decir,
hay sociólogos, hay antropólogos, somos un equipo de trabajo, abogados por supuesto, que intervenimos en cada caso en particular y actúa el psicopedagogo, la psicopedagoga en particular con ese niño. Y las evaluaciones no son los dibujos, como dicen exclusivamente, que salió en los medios, que iban a hacer en cámara Gesell. No se puede por medio exclusivamente de dibujos estipular cuál es la condición de estos niños. Acá hay niños y adultos, porque estas personas también estuvieron en la Escuela de La Plata. Nos preguntamos también qué ocurría con las denuncias, qué ocurrió antes. Estos también estuvieron en La Plata y hicieron lo mismo. Exactamente, de La Plata fueron a Mendoza, de Italia. Acá quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo puede ser que un juez no detecte esto, un caso, no 30, un caso, y sigan trasladándolos de un lado al otro? Ya no hablo de la institución iglesia, porque sabemos lo que pasa en el mundo, porque hubo denuncias de todo el mundo relacionadas con esto. Pero digo, no hay un juez que lo detecte, porque incluso escuché a un juez salteño decir una barbaridad relacionada con este caso, que es una especie de justificación. Dijo algo así como, bueno, si los chicos eran sordos y están acostumbrados a tocarse entre ellos, una cosa de locos, una aberración. ¿Qué pasa con los jueces en este caso? Los jueces se llevan por los informes periciales y también están atravesados por los paradigmas sociales. Cuando digo paradigmas sociales hablo de lo mediático, de los medios gráficos, televisivos. Este programa, como tantos otros, ayuda a desmitificar el sentido que tienen las personas con discapacidad para el resto de la sociedad. Esta información no se da en forma permanente. Por eso nosotros también el año que viene, en el 2017, dentro del programa, dentro de lo que es Justicia 2020, se va a trabajar para posicionar lo que significa la discapacidad en el ámbito cotidiano y en las personas, concientizar, poder darles el conocimiento de que la justicia cotidiana está en vos para poder reclamarla. Estos chicos no sabían, muchos de ellos, que eran abusados, pensaban que eran prácticas. ¿Y por qué digo esto? Las personas con discapacidad auditiva, las páginas de Facebook están que estallan, los videos están todo el tiempo contándose en lengua de señas. La gente no lee la lengua de señas en YouTube, en Facebook. Y nosotros vemos permanentemente casos que, sí, a mí me pasó en Italia, a mí me pasó en La Plata. Están viniendo como para hacer denuncias, ya han hecho denuncias en la Fiscalía de La Plata por lo ocurrido con estos hoy jóvenes en las escuelas de La Plata. No son creídos, porque cuando se hace una intervención en materia de psiquiatría o psicología con un intermediario, la transferencia no se hace en forma directa. ¿Y cuál es la manera de solucionarlo esto? Hay profesionales que están capacitados para trabajar de Adajuz, y también hay otros profesionales que se dedican exclusivamente. Pero entonces ese juez, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo en un caso hipotético, que es un juez justo. Tiene que llamar a peritos acordes al tipo de discapacidad. A peritos especializados en el tipo de discapacidad. Así es. Porque se los evalúa con los mismos parámetros que a las demás personas, sin las limitaciones que tiene esa persona con discapacidad para poder dilucidar un test, una evaluación. Es un caso muy puntual. Claro. No se le puede hacer un test de Rorschach, por ejemplo. ¿Qué es ese test? Es el de las manchas. El de las manchas son fichas en los que se utiliza mayormente para los casos de abuso. A ellos no se les puede hacer ese test. Y los resultados no van a ser exactamente lo esperado. No tienen los mismos parámetros de peritaje que tiene otra persona que no tiene discapacidad. O sea, que mal preparada está la justicia en ese sentido. La universidad, diría, no los prepara, más que la justicia. Nosotros en el equipo tenemos una psicóloga forense que, claro, en su estudio de su psicología forense jamás incursionaron en lo que significa la discapacidad. Es decir, no hay un parámetro medible
en materia de discapacidad. Hay un equipo de psicólogos en Tucumán, muy interesante el trabajo que están haciendo, que están por su cuenta, en forma particular, haciendo un trabajo de investigación, trabajando con 200 personas sin discapacidad y con 200 con discapacidad, y evaluándolas sistemáticamente a los dos con los mismos parámetros. Y los resultados son extraordinariamente lo esperado en las diferencias. Ajá. Y esto no es lo que se trabaja. Sí, bueno, ahora yo pensando en los padres de estos chicos, que algunos son jóvenes, como vos dijiste ya, que leía el otro día, mientras me asombraba, me horrorizaba por el caso, leía que muchos de ellos entregaron de buena fe a sus hijos, ignorando por completo que podía pasar esto. Si quieren hacer justicia, ¿a dónde tienen que acudir? Pueden llamar a Dajus perfectamente. Pásame los teléfonos. Y ¿lo tenemos eso para ponerlo? Los teléfonos de Dajus. Los tenemos, bueno. Pongámoslo para que la gente sepa a dónde pueden acudir. Para que no se sigan replicando estos casos. No, hubo un caso que me lo recordaba hoy Laura justamente, que un fiscal decía ante el abuso de una niña con síndrome de Down, que con qué parámetros la evaluamos para poder determinar el daño psicológico causado. ¿Hay alguien que lo ha trabajado? Justamente cuando estuvimos en la universidad, en la Facultad de Psicología, en el Congreso de Salud Mental y Sordera, trabajé este caso. ¿Usted sabe qué es la verdad? ¿Sabe lo que está bien y lo que está mal? ¿Usted jura decir la verdad y nada más que la verdad? A la chica. Yo pregunto, porque esa es la pregunta, la primer pregunta que se le hace a una persona. ¿Usted jura que va a decir la verdad y nada más que la verdad? ¿Qué parámetros tienen para poder declarar? ¿Son las mismas, los mismos valores? No, no son los mismos valores. No. Desde allí partimos del error. Y tratemos de que la gente se tome conciencia de que pueden acudir a Dajus para cualquiera de estos casos. Así es. Gracias por venir, Mabel. Al contrario, siempre, a ustedes. y nos vemos el año que viene. Ahora vámonos con la doctora Cotiñola. Pero claro que sí, acá estoy Fenita. Bueno, no voy a perder tiempo, voy a pedirle al Dire que me ponga la próxima de las consultas. Estamos terminando el 2016, amigos. Estimada doctora Silvina, me llamo Ezequiel, soy de la ciudad de Buenos Aires. Necesito consultarla por mi hermano. Él tiene discapacidad intelectual y su CUT vigente. Dado que nos encontramos en una situación económica delicada y pensando en su futuro, le estamos tramitando una pensión no contributiva por discapacidad. Por otra parte, mi mamá, quien es su curadora, percibe con su jubilación una asignación por hijo con discapacidad a cargo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasará a futuro cuando mi mamá no esté? ¿Qué pensión le quedará a mi hermano para poder subsistir? Desde ya, muy agradecido. Ezequiel, tranquilidad absoluta. Por un lado, es compatible una pensión no contributiva que pueda llegar a ser titular su hermano y, por supuesto, el fallecimiento de su mamá, si lo tuvo a su cargo, va a tener lo que se llama pensión derivada por hijo con discapacidad a cargo. Así que no va a haber mucho inconveniente a la hora de que eso suceda. Va a poder tramitarse la pensión derivada y va a seguir siendo titular de la pensión no contributiva. Y con esas dos ingresos va a poder tener una vida lo suficientemente digna y con cobertura social. Gente querida, llegamos al final del año, por lo menos en esta etapa para mí. Les mando un beso enorme a todos y muy feliz inicio de 2017. Nos vamos a un corte y seguimos en un cuarto bloque todavía. ¡Chau!